Déjenme leerles el artículo que publica, la opinión que publica en el periódico La Jornada John Ackerman, que me parece muy importante para que todos estemos al tiro. John Ackerman publica: magistrados electorales frente a la historia. En los próximos días, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomarán una de las decisiones más importantes en la historia de este órgano al resolver con respecto al partido político México Libre del expresidente Felipe Calderón. Los integrantes... John Ackerman, nada más una corrección. Dice Margarita que ella es la buena, no Calderón. Nótese mi sarcasmo, John. Los integrantes del tribunal serán recordados durante décadas por su decisión en este caso clave, que implica un punto de quiebre para la democracia mexicana. Calderón representa todo lo peor del viejo régimen. Llegó a la presidencia por medio de un escandaloso fraude electoral en 2006 y su gobierno se dedicó a incendiar al país y robar a manos llenas. Al final de su sexenio, Calderón pactó con Enrique Peña Nieto su llegada a Los Pinos en 2012 a cambio de impunidad para el panista y apoyo para la candidatura de Margarita Zavala en 2018. Pero la Revolución Ciudadana del 1 de julio de 2018 echó a perder la continuidad de este pacto mafioso. Si bien las trampas de Zavala permitieron que apareciera en la boleta electoral, el estrepitoso fracaso de su campaña le obligó a renunciar su candidatura unas semanas antes de los comicios, y la estruendosa victoria de Andrés Manuel López Obrador marcó un antes y un después en la historia electoral del país, ya que por primera vez en décadas fue reconocida la victoria del candidato elegido por la ciudadanía en lugar de los poderes fácticos y los funcionarios electorales. Hoy la dupla Calderón-Zavala pretende seguir agrediendo la institucionalidad democrática a partir de la creación de un nuevo partido que les dotaría de recursos cuantiosos, acceso garantizado a los medios de comunicación y un posible fuero parlamentario. La mayoría de los consejeros del INE votaron en contra de otorgarle su registro a México Libre. Sin embargo, los argumentos ofrecidos al vapor y de último momento fueron sumamente débiles desde un punto de vista jurídico. Todo parece indicar que los consejeros Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Favela y Jaime Rivera quisieron lucirse frente a la opinión pública, pero en realidad buscan que esta decisión sea revertida por el Tribunal Electoral. Ahora bien, la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sigue igual que en 2018. Son exactamente los mismos magistrados que aceptaron la candidatura de Zavala y también votaron a favor de regalarle su registro como candidato presidencial a Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, a pesar de que a todas luces no cumplía con los requisitos legales. El entonces ponente del caso, el magistrado Felipe Fuentes, hoy incluso funge como el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dos de los magistrados que avalaron la candidatura del Bronco, José Luis Vargas Indalfer Infante, ya tendrían que estar fuera del tribunal. En octubre de 2016 fueron electos por un periodo de únicamente 3 años hasta octubre de 2019. Ello de acuerdo con el artículo transitorio de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el fin de asegurar el escalonamiento en la renovación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, de manera totalmente ilegal, la mayoría prianista del Senado realizó una modificación extemporánea del artículo transitorio después de que ya había sido aplicada y extendió 4 años más los periodos de nombramiento de estos dos magistrados hasta octubre de 2023. Esta modificación ilegítima también amplió 2 años los mandatos de los magistrados Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez. Fue una acción similar al fraude a la ley cometido por el Congreso de Baja California para extender el mandato del gobernador Jaime Bonilla. Ahora bien, a pesar de la debilidad de la resolución del INE, hay más que suficiente materia para sostener el rechazo al registro del partido de Calderón. Quizás la evidencia más patente es la falta de movilización ciudadana de parte de los supuestos afiliados a raíz de la decisión del INE. Los únicos que hoy protestan son Calderón, Zavala y un par de sus empleados y amigos. Hay un extraño silencio que indica que en realidad este partido no existe materialmente, sino simplemente en la imaginación del expresidente. Además, existen acusaciones graves con respecto a la utilización de recursos de procedencia ilícita, la concentración masiva de afiliaciones, el uso de recursos públicos y la participación de organizaciones ajenas en la conformación del partido.
Los magistrados no deben limitarse a solamente revisar la estricta legalidad de la resolución del INE, sino recurrir a su plenitud de jurisdicción para realizar directamente las diligencias necesarias para verificar si este partido realmente cuenta con el respaldo popular que dice tener. Es evidente que si los magistrados hacen este trabajo con responsabilidad, una labor que el INE extrañamente se negó a hacer, quedará perfectamente claro que México Libre simplemente no cumple con los requisitos legales. Es el comentario en la jornada de John Ackerman. Y fíjate qué interesante. ¿Y ese silencio por qué? Pues no que tienen cientos de miles de afiliados, pues no que tienen, no sé, 6 millones de seguidores en Twitter, Felipe Calderón. Seguimos esperando, Vicente, seguimos esperando. Yo creo que todavía no ha acabado de cuajar lo de la venta de su libro con esos 6 millones, entonces no ha podido convocarlos. Está atrasado en esa parte de mercadotecnia y todavía no ha podido convocarlos a que vayan a las calles de la Ciudad de México, ¿no? Mi querido Toño, ¿cómo la ves? Pues miren, compañeros, aquí hay que ser muy claros con algo. Yo constantemente expreso una admiración sobre una admiración por el mismo John Ackerman. Me parece un gran académico en definitiva, pero no hay que ignorar que en las esferas del poder está muy mal parado. Así como tú, Vicente, así como tú, Zenén, y así como yo, Antonio Ruiz, frente a ellos estamos mal parados, no les caemos muy bien que digamos. Este comentario que hace es verdaderamente fuerte. Es verdaderamente incisivo, es claro. Exactamente es eso, ¿no? Los magistrados del Tribunal Electoral están frente a la historia en estos momentos. Van a ser cuestionados por todos frente a la historia y tienen en sus manos una situación verdaderamente preocupante para muchos. Una situación que puede cambiar la vida política de México e incluso las cosas en México. Ellos saben perfectamente que si le permiten a Felipe Calderón registrar su partido, tendrá algún tipo de poder sobre el partido precisamente y está en la ley, habrá alguna representación plurinominal en las cámaras de México Libre y eso es lo que es preocupante. El hecho de que lo diga Ackerman, el hecho de que lo diga Serrano, el hecho de que lo diga Ceferino o el hecho de que lo diga Ruiz, no va a cambiar mucho en esos magistrados que, hay que decirlo, son también parte de esa esfera del poder desde siempre, ¿no? O sea, me imagino que habrá alguno que viene desde abajo, pero en su mayoría esos son los que nos gobiernan, esa es la realidad. No va a moverlos mucho, ellos no escuchan a Ackerman, ni a Serrano, ni a Vicente, ni a Zenén, ni a Toño, pero sí escuchan al pueblo. Hoy este fin de semana nos damos cuenta de la realidad, nos damos cuenta que hay un Lorenzo Córdoba y un Ciro Murayama que ya se dieron cuenta que están siendo fiscalizados por el pueblo. Nunca en su vida habían visto tanto rating en las transmisiones que hacen del Instituto Nacional Electoral. Sabían que estaban siendo cuestionados, fiscalizados y que muchísimas personas están exigiendo que se larguen, que se vayan del Instituto Nacional Electoral, que se han hecho de la vista gorda y eso a muchos les causa indignación desde hace mucho tiempo, que han avalado fraudes. Y eso la gente lo sabe, lo considera. Hoy esa misma gente es a la que yo creo que nosotros, los Ackerman, los Serrano, los Ceferino, los Ruiz, los Herrera, las Yamel, deben hacer un llamado a esa gente a que cuestione a la autoridad electoral, a que la siga cuestionando y fiscalizando, a que tan pronto nos enteremos qué magistrado del Tribunal Electoral va a tener este caso, el caso de la impugnación de Felipe Calderón hacia la negación del registro de su partido, sepamos quiénes son todos los magistrados, todos los que llevan este proceso, y estemos a las vivas y constantemente sepamos nombre y apellido de magistrado o magistrada. ¿Cuándo son las sesiones? ¿Cuándo son los procesos? Y constantemente los estemos fiscalizando. Creo que solamente así van a buscar garantizar esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y si ese artículo, esa opinión fue dura de John Ackerman, estaba